Buenos días. ¿Qué pasó? Nadie saludó. ¿Qué pasó? Buenos días. Qué bueno es estar esta mañana con ustedes. Anoche en el Supermatch del Mufa Pufa me quedé sin voz, gritando por los equipos. ¿Quién ganó anoche? ¿Los rojos o los azules? A ver, ¿quién ganó? Los rojos. Ah, muy bien. Y ahora los azules se van a vengar en la piscina que vamos a tener en la alberca el día de hoy. Muy bien, señoras y señores. Es bien animado poder estar en los campamentos de Palabra de Vida. ¿Sabes? Yo voy a los campamentos desde el año 1981. Y desde ese año no me he perdido ni un campamento. Y cada vez que se hablan de los campamentos de Palabra de Vida es tan lindo porque hay un dicho que dice lo siguiente: en cualquier día del año, en algún lugar del mundo se está haciendo un campamento de Palabra de Vida. ¿Sabías eso? En cualquier lugar del mundo, en cualquier día del año, se está haciendo un campamento. Hoy tenemos más de 80 lugares de campamentos alrededor del mundo y ver la obra del Señor y ver todo lo que se está haciendo. La semana que viene, el domingo, empezamos en República Dominicana, señoras y señores. En República Dominicana no usamos chaquetas, predicamos en bermudas, mirando el mar allí de fondo, y un montón de otras cosas más que tenemos ahí. Pero, ¿cuántos trajeron Biblias? A ver, quiero ver las Biblias. Veo los morrales, pero no veo las Biblias. Veo las mochilas, pero no veo Biblias. ¿Qué pasó? A ver las Biblias, muy bien. 4 Biblias, 5 Biblias, muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien, ayer empezamos ando un poco mal de la voz, así que esperen que esté calentando ahí poco a poco. Ayer estuvimos hablando acerca de Sígueme y vimos que seguir al Señor significaba poner tu confianza en Él. Y vimos cómo el Señor hacía que esos discípulos que le siguieron vivieran una vida cristiana como si fuera una aventura. Lo que ellos vivieron fue algo extraordinario. Vimos también en la primera noche de campamento que muchos de ustedes decidieron seguir a Cristo, poner su confianza en la persona del Señor. En la mañana muchos también decidieron conocer al Señor Jesús como su Salvador. Pero en la noche, quizás en las cabañas o en el momento de la cena, estuvieron escuchando acerca de Cristo nuevamente y de seguirlo. Y muchos en el día de ayer le invitaron al Señor. Y por eso la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. ¿No es tan lindo saber que vos sos parte del motivo de una celebración en el cielo? Algo bien lindo. Ahora, cuando habla de seguir al Señor, los discípulos no se imaginaban todo lo que venía. Los discípulos no entendían todo lo que iba a pasar. Pero algo que sucedió fue que estos discípulos que empezaron a seguir al Señor pasaron por diferentes circunstancias en la vida. Quizás algunos de ustedes se sientan identificados como yo me siento identificado. Que cuando yo recibí al Señor, no todo fue color de rosa. La verdad que cuando recibí al Señor, hubo muchas cosas en mi vida que cambiaron. En primer lugar, ¿sabes? Yo tenía temor a la muerte y de repente eso se fue, cambió. Yo estaba seguro que si me moría hoy, iba al cielo. Estaba seguro con eso, estoy seguro. En segundo lugar, Dios empezó a proveer un montón de personas, amigos que me apoyaban en mi caminar con el Señor. Pero en la familia no me fue muy bien. En la familia se burlaban, en la familia decían cosas que me desanimaban. En la familia era tanto el tema de ir en contra de eso, que yo a los 16 años había comprado mi primer carro. Tenía un carro, un Fiat 600, en esa época era como tener un Mini Cooper, no, mentira, no, pero era un Fiat 600. Y sabes, yo estaba feliz con mi carro y andaba todo eso, y de repente me convertí, y mis padres que estaban en contra de eso, no me dejaban usar el carro para ir al club bíblico. Decían, no puedes usar el carro. Pero voy a la iglesia, no, nada. Ahora, yo venía de la iglesia, recién convertido, no era muy bueno, no conocía muchas cosas, y después salía con mis otros amigos. Y íbamos a bailar, íbamos a un montón de cosas. Y ¿sabes una cosa? Mi papá me decía, bueno, llévate el carro, cuando salía con mis amigos. No quería que vaya a la iglesia con el carro. Ahora, empezó a haber problemas en situaciones con el trabajo,
En el trabajo la gente se burlaba mucho, o sea, mirá, viene el cristianito, hubo cosas que en mi vida empezaron a cambiar, mi forma de hablar. Yo antes decía muchas malas palabras, yo no sé si hay alguno acá que dice muchas malas palabras, pero yo era una persona que decía muchas malas palabras, pero era porque era mala, yo, una mala persona, simplemente porque todos mis amigos lo hacían. Era una manera de hablar, la forma de hablar de ellos era así y yo hablaba igual que ellos. Entonces pasaban ese tipo de cosas. Yo paraba de decir eso y cuando no lo decía, me iba mal. Entonces empezaron a haber situaciones en mi vida que hacían que la vida cristiana no fuera tan fácil como que pensaba que iba a ser. Entonces hay unas cartas en la Biblia que son muy lindas. Vamos a Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Encontramos allí el apóstol Pedro tratando de hablar a un grupo de jóvenes o de personas que dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, lo siguiente, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu por obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias, paz, o sea, multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabes? Cuando vemos este pasaje, encontramos que el apóstol Pedro está escribiendo a un grupo de personas muy parecida a vos o muy parecida a mí. Él está hablando a aquellos que fuimos renacidos para una esperanza viva. Él está escribiéndole a aquellos que un día por la fe depositaron su confianza en la persona de Cristo para salvación. O sea, te hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes ya depositaron su fe en la persona de Cristo? Levanten la mano, a ver, ¿cuántos? ¿Ves? Esa carta está dirigida para ese tipo de personas, aquellos que habían depositado una fe en la persona de Cristo. Ahora, sigamos el pasaje, sigamos leyendo, y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigásemos sus pesadas. Ahora, fíjate una cosa, el mismo grupo de personas le está diciendo, ustedes que depositaron la fe en el Señor Jesucristo, ustedes que un día crecieron en Cristo, por la fe, tienen esa salvación igual a la nuestra. Dice, el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Y el ejemplo era padecimiento. La palabra allí, expatriados, significaba aquellos que habían sido despojados de todos. Quizás te lo voy a explicar de esta manera. Aquellos que tuvieron que huir de Jerusalén por causa del Evangelio. En esa huida huyeron de la familia, huyeron de los trabajos, habían perdido todos, los habían despojado de todos los bienes. En el extranjero eran abusados. No les pagaban como correspondían, no le daban las cosas como correspondían, abusaban de ellos como sus trabajos. ¿Sabes? Nosotros en República Dominicana, es impresionante, pero no hay una familia en República Dominicana que tenga un pariente que viva en Estados Unidos. Increíble eso. Todos los que están ahí, tú ahora, no, mi tío vive allá, todo el mundo tiene un pariente. Probablemente en México, ¿cuántos tienen parientes en Estados Unidos acá? Mira. Es lo mismo. Ahora, diría que muchos tienen cara de gringos acá, pero no. Ahora, escucha esto. En Estados Unidos muchas veces, ¿no es cierto?, con perdón de muchos americanos que hay aquí, ¿no es cierto?, la gente latina sufre mucho. La verdad que yo he estado con muchas comunidades latinas en Estados Unidos que pasan muchas penas o sufren muchas cosas. Sufren con el tema de la discriminación, sufren con el tema de los salarios, sufren con el tema de la medicina.
¿Sabes con qué más sufren? Cada vez que ven un policía, están todos asustados. Es increíble cómo se vive en ese lugar. Yo la verdad pienso a veces de la gente que vive allá, vive sufriendo a veces. O a veces en muchos lugares viven todos juntos para ahorrar, para poder estar ayudándose unos a otros. Yo estuve 15 años en Guatemala y una vez fui a un pueblo en Guatemala donde solo había mujeres y niños, porque todos los esposos estaban en Estados Unidos y todas las mujeres y los niños vivían en unas casas grandísimas que los padres le habían enviado dinero para construir y ellos vivían allá pasando penas, con muchos problemas. Bueno, estos eran los expatriados, no tenían patria, no tenían quien los protegiera, no tenían quien permitiera que no abusaran de ellos. Y eso era sufrimiento, y eso era dolor. Y la verdad que en la vida cristiana vamos a pasar pruebas. ¿Nunca te pasó alguna vez que quizás los que vinieron a campamento hace muchos años dedicaron su vida al Señor, tiraron el palito, ¿vieron? Y dice, bueno, ahora sí para el Señor. Y cuando llegaron a la casa es todo diferente. ¿No es cierto? Yo siempre digo que cuando tiré mi primer palito, lo tiré con tanta emoción, así, ¡ah!, que pasó el fuego, no cayó. El segundo palito que tiré estaba húmedo, tampoco se quemó, ¿no? Pero un día llegué a un campamento y un consejero me trajo un tronco así grandote. Dice, este es para vos. Y me ayudaron y lo pusimos ahí, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú vuelves, las cosas son diferentes. Y es importante que tú estés preparado para eso, porque si tú decidiste colocar tu confianza en Cristo, tú vas a decidir durante estos días seguir al Señor, darle lo mejor de vos, pero los problemas vienen. Pero el Señor Jesucristo dijo, les voy a dar ejemplo para que sigan mis pisadas. Entonces esos ejemplos me ayudaron mucho en mi vida personal. Espero que te puedan ayudar a ti. Porque esos ejemplos hicieron que yo pudiera seguir adelante. Esos ejemplos hicieron que yo pueda servir al Señor en Argentina, hicieron que yo pueda haber ido a Venezuela y vivir 6 años allí, tener a mis 2 primeros hijos en aquel lugar. Luego el Señor permitió que vaya a Guatemala y que a no conocer a nadie. Yo llegué a Guatemala sin que nadie nos esperara. Un día también decidimos ir a Belice y empezar el ministerio allí con todos los misioneros. Llegamos, agarramos un bus y nos metimos en las plazas de Belice a predicar el evangelio. Y hoy hay un tremendo campamento, un tremendo equipo en aquel lugar. Y después de todo eso me tocó llegar a República Dominicana. Ahora, República Dominicana es un país precioso. Como dice CNN, lo tiene todo. y sabes, un país hermoso, pero con la gente no puesta la mirada en el Señor Jesucristo, sino en el materialismo y en otro tipo de cosas, la inmoralidad, de todo ahí. Gente que necesita mucho de Cristo. Pero algo que me sostuvo en todo este tiempo que yo conocí al Señor y que decidí vivir la vida cristiana como una aventura, fue el ejemplo de Cristo. Fue lo que Él hizo, fue cómo Él vivió, cómo Él actuó, cómo Él realmente nos dejó un ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Y yo lo seguí y me hizo muy bien. Y te voy a animar a vos en el día de hoy a que puedas seguir estos ejemplos. El primer ejemplo que encontramos en la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo, ¿sabes qué es? Es el ejemplo de la palabra de Dios. Ahí en 1 Pedro dice, capítulo 1, versículo 19, dice que tenemos la palabra profética más segura. En 2 Pedro, dice la palabra de Dios, desead como niños, ¿conoce el versículo? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. La palabra de Dios. Ahora, ¿sabes? A mí me costó mucho entender la palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios, yo estudié electrónica. ¿Hay alguien que estudió electrónica aquí? ¿Alguien sabe algo de electrónica? Bueno, la electrónica está basada en la lógica. Todo lo que tiene que ver con lógica. Si tú mandas una señal y tienes una resistencia y tienes un capacitor y tienes esto y lo otro, va a salir como resultado esta señal y no puede salir otra cosa. Siempre la electrónica se basó en la lógica. Para mí, este libro no tenía lógica. Para mí no tenía lógica como un libro tan viejo pudiera hablar de algo tan actual. Como un libro tan viejo podía ayudarme en mi vida hoy.
como un libro que fue escrito hace miles de años atrás podía hablarme de hoy en el día a día. Entonces dije, bueno, me compré un libro, y un libro se llamaba Evidencias que exigen un veredicto. ¿Alguien lo leyó alguna vez ese libro? Es de Josh McDowell. Y sabes, este hombre era un inconverso, de esos buenos inconversos. Y él dijo, yo voy a poner en ridículo la Biblia, voy a poner en ridículo el cristianismo. Entonces él, ¿sabes lo que hizo? Empezó a investigar cosas en contra de la Biblia y terminó conociendo a Cristo como Salvador. Y todas esas cosas que él investigó, las colocó en un libro. Y ese libro se llamaba Evidencias. Y en esa evidencia aparecían cosas como, la Biblia fue escrita en 1600 años. Tardaron desde que el primer libro hasta el último libro. 40 autores diferentes. ¿Sabes? Cada autor, la mayoría de ellos no se conocía entre sí. Pero todos hablaban de un mismo Dios. Y ninguno de ellos se contradecía. Ahora, ¿sabes? La Biblia tiene historias de amor, historias de victoria, historias de fracaso, historias de muerte, historias de odio. Pues ¿sabes una cosa? La Biblia habla de vos y la Biblia habla de mí. Y la Biblia habla de cosas actuales, como el tema del homosexualismo y todas las cosas que vivimos hoy en día. Entonces, ¿sabes? Una de las cosas que yo aprendí en mi vida fue a creer en la Biblia. Porque con la Biblia se cree. La Biblia dice que por la palabra de Dios llegamos a conocer a Cristo. Con la Biblia se crece. Ahora, si vos sos un hijo de Dios, una de las formas que tú vas a crecer es el alimento espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, conociendo a aquel que te salvó, a aquel que hizo algo por ti para que tú puedas llegar al cielo. Con la Biblia no solo se cree, se crece, también está para compartirla. A mí me encanta compartir la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y muchos jóvenes conocen a Cristo por la palabra, no por lo que yo les digo. La Biblia. Ahora, ¿la Biblia qué es para ti? Esa es mi pregunta que yo hago a todas las personas. La Biblia. Ahora, es tan importante que tú tengas la Biblia como algo que tú puedas aferrarte cada día. ¿Sabes? No sé si es después de esta reunión, en algún momento van a tener la hora silenciosa, o ya la tuvieron, no sé. Y la hora silenciosa es algo que te va a ayudar de por vida. La hora silenciosa es algo que tenés que aprovechar estos días para aprenderla y apropiarte de ella, de tal manera que vos digas, oye, tengo algo que puedo salir de acá para seguir a Cristo, que me va a apoyar por el resto de mi vida. La hora silenciosa. Yo la hago desde que tenía 16 años. Y ¿sabes una cosa? Me tocó un tiempo tomar para tener un hábito. Un hábito se logra en 21 días. Escucha bien, 21 días. Entonces, por 21 días yo empecé a hacer la hora silenciosa. Y llega un momento, escucha bien, que el día que no la hago, siento que me falta algo. Es como, viste, cuando vos te levantás todos los días a las 5 de la mañana para ir a estudiar, al trabajo, lo que sea, 5 de la mañana. Y el día 22 podés dormir hasta las 10 de la mañana. ¿Qué pasa a las 5 de la mañana? Te despertás y te querés matar. Diciendo, no, yo puedo dormir más, y estás ahí, te das vuelta en la cama y todo eso. Porque el hábito hizo en tu vida. Entonces yo te animo en este día a que la Biblia sea el hábito de tu vida. Así que aprovecha el tiempo en la hora silenciosa. Cuando estás con los chicos, dice, oye, yo quiero tener esa herramienta que el Señor va a tener por el resto de mi vida. El segundo ejemplo, ¿sabes cuál es? Que me encanta. Es el ejemplo del Señor Jesús con la oración. Ahora, el primer ejemplo, ¿cuál fue? El ejemplo de la palabra de Dios. Vamos a repetirlo. El ejemplo de la... Oye, no están despiertos. ¿Qué pasó? El ejemplo de la palabra de Dios. Pero el segundo ejemplo es el ejemplo de la oración. Ahora, la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Muchos de ustedes en estos días quizás oraron por primera vez. Yo, la primera vez que fui al Club Bíblico, tenía muchos temores de qué era lo que iba a pasar, pero viste, en el Club Bíblico dice, bueno, vamos a tener una oración para comenzar. Y yo cuando fui ahí dije, uy, ¿dónde me metí? Viste, entonces estaba orando y oraba con un ojo abierto y otro cerrado, para ver si venía alguien, me ponía la mano en la cabeza o así, o me tiraba o algo. Entonces, viste, orar, pero orar es hablar con Dios. Y el Señor Jesucristo oraba. Dice la palabra de Dios que Él se apartaba a lugares
apartaba lugares y allí oraba. Ahora, no solo él oraba, sino que nos enseñó a orar. ¿Cuántos de ustedes conocen el Padre Nuestro? El Señor Jesucristo dijo, así oraréis al Padre. No solo que él oraba, sino que nos dijo, miren, tienen que orar en tiempo de dificultad. Los discípulos un día habían salido a hacer un montón de cosas y no pudieron hacer nada. Y dice, eso se hace solamente con oración. Ahora, no solo eso, sino que él también oró por nosotros. Y en Juan capítulo 17 dice la palabra de Dios que él oró por los que habían de creer en él para vida eterna. O sea que oró por vos y oró por mí. Ahora, cuando yo hablo de la oración, hay algo que los creyentes tenemos que muchas veces tomamos por sentado muchas cosas. La oración. Y la oración es una. ¿Qué es la oración? Mirá, ¿sabes? Hay mucha gente que yo veo, conozco y me dicen la mentira de los evangélicos. Dice, estoy orando por ti. ¿La escuchaste alguna vez? Estoy orando por ti. Algunos oran, por supuesto, pero muchos no. A veces la persona dice, estoy orando por ti, y ni siquiera saben mi nombre. Estoy orando por ti. Ahora, para ser una buena persona que ore, yo te voy a dar algunas recomendaciones que me ayudaron. La primera, ¿sabes qué? En el tema de la oración, buscate un lugar para orar. ¿Sabes? Uno de los problemas de la oración es las interrupciones. Y las interrupciones vienen por el teléfono. Vieron que cuando estás haciendo la oración, ¡pum!, aparecen los mensajes, ¡pum!, otro mensaje, otro mensaje. Entonces lo mejor es desconectarte, tomate un lugar aparte y orá. Segundo, ¿sabes? En el tema de la oración, algo que es bien importante, ponte metas. Ahora, y las metas tienen que ver con el tiempo. ¿Sabes? Cuando alguien me dijo esto, yo me tomaba el tiempo cuando oraba y oraba 1 minuto. A lo sumo, si era muy espiritual, oraba 2 minutos por día. Tómate la cuenta, vas a ver cuánto tiempo orás. Y después empecé a hacerme metas en mi vida. Empecé a ponerme 5 minutos. Voy a orar 5 minutos. Y esos minutos eran los más largos del día. Ya no sabía qué decirle al Señor. ¿Te pasó alguna vez que empezaste a orar y repetías lo mismo? Y repetías lo mismo. Y repetías lo mismo. Y lo decías de otra forma. Y Señor, yo me imagino a Dios mirándote y decir, pero escúchame, ya te escuché. Y repetías lo mismo. Entonces empecé a tomarme el tiempo. Entonces, ¿qué fue? Para aprovechar a orar, ¿sabes lo que hice? Empecé a anotar pedidos de oración. Entonces empecé a orar por cosas específicas. Empecé a orar por cosas que necesitaba. Empecé a orar por mis amigos. Empecé a orar por misioneros. Empecé a orar por necesidades. Empecé a orar por todo lo que me hacía falta. ¿Sabes? A mis hijos, yo tengo 3. Y cuando ellos fueron creciendo, tengo la segunda hija, se llama Melanie. Ella se acaba de casar hace un poquito. Y ¿sabes? Ella era una máquina de pedir. ¿Cuántos tienen papás que son muy buenos, que le piden cosas y le encanta ir con el papá solamente a comprar y no con la mamá? Melanie le encantaba ir de compras conmigo, no con la mamá. Porque ella sabía que ella decía, papi. ¿Verdad? ¿O no? ¿Cómo dicen ustedes? Papi. Ay, cómo me encantaría esos zapatos, papi. Bueno, vamos a probártelo. ¿Viste? Y Melanie miraba, mamá no está, vamos a comprarlo. Y ¿sabes? Ella era así, sabía muy bien cómo pedirle al papá. Es tremenda. Ahora se casó. Entonces cuando el muchacho me pidió la mano de ella, yo me reía tanto. ¿Sabes? Él dijo, mire, señor, yo estoy ahí interesado en su hija. Le digo, ¿estás seguro que la vas a poder manejar? Y el hombre... Se quedó duro el muchacho. Me miró y dice, sí, yo creo. Ahora está arrepentido, ya hace 3 meses. Ahora, escuchá bien. Lo que empecé a hacer es no solo a ponerme metas, sino a tener motivos y escribirlos. Y así no mentía a la gente. ¿Sabes? Así podía orar por cosas y por cosas y por cosas. ¿Sabes? Cuando nosotros compramos la propiedad de Palabra de Vida en Guatemala, la primera vez,
hubo algo que fue impresionante. Nosotros empezamos a comprar esa propiedad. La propiedad estaba pelada como esta cuando la compramos, cuando se compró acá en México. Y yo tenía en mi lista de oración una máquina retroexcavadora. ¿Ustedes saben lo que es esa máquina, la retroexcavadora, que tiene una cosa así y que vale más de $20,000? Y no teníamos ni plata para llegar en autobús hasta la propiedad. Y empezamos a orar por eso, y empezamos a orar por esto, y empezamos a orar por lo otro, empezamos a orar por acá, por esto, y el Señor, escuchá bien, empezó a responder, y a responder, y a responder. Y entonces te contaba a mis hijos. Entonces mis hijos venían y me decían, papi, quiero comprarme algo que el otro necesito. Y yo le decía, bueno, ¿ya oraste? Y decía, no oré. Bueno, vete a orar y después hablamos. Ok. Entonces, bueno, viste, sí, bueno, pero... Entonces, decía, papi, necesito comprar esto. Digo, ¿ya oraste? Sí, ya oré, papá. Ah, ok, el Señor a mí no me dijo nada. Ya la tenía clara, ¿viste? Entonces, digo, tenés que orar un poquito más, ok, hasta que el Señor me diga algo. Pero orar es bien importante. Orar es hablar con Dios. Orar es colocar tus cargas delante de Él. Orar es pedirle al Señor el deseo de tu corazón. ¿Sabes que eso es tan lindo? Que Dios conoce el deseo de tu corazón, pero Dios quiere que tú se lo pidas. Es impresionante eso. La oración es algo tan lindo y ver respuestas de oración es algo tan impresionante que te vas a ir asombrando día a día. ¿Sabes? Yo no tenía padres que eran cristianos. Y yo oré 17 años para que mi papá conozca al Señor. Quizás alguno de ustedes no tiene padres cristianos. Y una carga que vas a tener durante toda tu vida va a ser el hecho que ellos conozcan a Cristo. Es el deseo de tu corazón más grande. Y yo oraba mucho por ellos. Oré tanto que traía predicadores a mi casa, que había un folleto nuevo, se lo daba. Había alguien que predicaba muy bien, se lo presentaba. Y mi papá era tan buen inconverso que los volaba a todos. Era increíble la forma que él tenía de hablar como inconverso. Yo lo admiraba a él. Era tan bueno que era de los mejores inconversos que conocí en mi vida. Y ¿sabes algo? Él un día conoció al Señor. Y lo hizo con mi hijo. Mi hijo le dijo, abuelo, dice, ¿y vos cuándo vas a recibir a Cristo? Y empezó a llorar mi papá. Y ahí conoció al Señor. Pero yo te quiero animar a eso, para que empieces a orar. Para que salgas de este lugar y puedas decir, ¿sabes qué? Aprendí a orar. Yo quiero animarte a eso. Orar es fundamental. Entonces lo primero que te va a ayudar en el seguir a Cristo es la palabra de Dios. Aprendí a confiar en este libro y saber que este libro tiene respuestas para todo. La segunda cosa que en medio de las dificultades te va a ayudar es orar. Orar a Dios para que Él pueda obrar en medio de tus amigos, de tu familia, de tus necesidades. Orar por lo que tú desees de corazón, una nueva computadora, o un vehículo, o algo que tú quieres y Señor, y el día que Dios lo provee, tú te das cuenta que Dios lo proveyó. Es tan lindo eso. Pero lo tercero, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Entonces lo primero fue la palabra de Dios. Lo segundo fue la oración. Pero lo tercero, una de las cosas que Él dijo así, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y sabes, una de las cosas que me ayudó en mi vida personal es que no quedarme quieto con lo que tenía. Seguir a Cristo implicaba servirle a Él. Seguir a Cristo implicaba ser parte de la obra de Él. Y entonces empecé a asistir al Club Bíblico, empecé a hacer cosas como un campamento, empecé a trabajar de equipante cuando era muy chiquitito. A propósito, ¿hay equipantes acá o no hay equipantes? Del equipo, ¿hay gente del equipo acá? Miren, ven todos aquellos. Son feos pero buenos. Okay. ¿Sabes una cosa? Empecé desde muy jovencito a trabajar en el equipo y se me salió la palabra lavar porque siempre, no sé si porque me miraban que era muy limpito, muy arregladito, me mandaban a lavar platos. Especialista en lavar platos soy yo. Mi hijo, cuando creció en campamentos, tomó mi lugar, lavando platos. Era el lavador de platos oficial. Y un día, ¿sabes lo que hizo Marcelito a los 12 años? 12 años. Agarró el grupo de lavado y dice, vamos a orar.
Dice, para que Dios quebrante a mi papá, dice así, ¿no? Dice, y provea unas máquinas de lavar platos. ¿Sabe que oró? Y oraron todos los lavaplatos, se pusieron todos de acuerdo. Y al otro año, honestamente, había una máquina de lavar platos. Ahora no fue por mí, fue porque este oró. Pero ¿sabes lo que hice yo? Lo puse a manejar la máquina de lavar platos. Así que estaba ahí fregado. Entonces empecé a servir, empecé a ser parte de la obra de Dios, empecé a involucrarme con el club bíblico, con la iglesia, en los campamentos. Y era tan lindo poder servir al Señor que escuchá bien, yo pasaba todo mi verano, todas mis vacaciones en monte, en el campamento. Y mi papá me venían a visitar y trataban de sacarme de ahí, llevarme a comer o hacer algo. Y sabes, ellos creían que yo estaba en una cárcel, porque solo lavaba platos todo el día, porque y tú no te cansas tu verano, tu vacación haciendo eso. No, yo disfrutaba de servir al Señor. No hay nada más lindo que servir al Señor. No se compara con algo, servir a Dios. Porque Dios te da muchas satisfacciones en el camino cuando tú sirves a Dios. Pero lo último, ¿sabes? Yo quiero dejarte esto porque es bien importante. Mira, lo primero que Dios nos dio para que siguiésemos fue su palabra. Vamos a repetirlo todos juntos. Fue su palabra. En segundo lugar, lo que Dios nos dejó para que nosotros hagamos fue, ¿qué? La oración. Vamos a repetirlo todo, por favor. La oración. Lo tercero que Dios nos da son oportunidades. Y eso quiero que te quede bien claro, tío. Oportunidades. Vamos a repetirlo. ¿Nos da qué? Oportunidades de servir. Pero en último lugar, esto me ayudó mucho. Y quizás te pueda ayudar a ti. ¿Sabes qué fue? Dios me dio personas y amigos con un mismo propósito. Yo tengo amigos cristianos, ¿vos tenés algunos? Amigos que fueron para toda la vida para mí, amigos que yo tuve en el club bíblico, amigos que crecieron conmigo, amigos que hoy servimos juntos en la obra del Señor, amigos. Ahora, ¿por qué Dios nos dejó ejemplo en eso? Bueno, Jesús estuvo con sus discípulos, ¿sabes? 3 años. Él caminó con sus discípulos, iban para todos lados. Eran 12 porque tenían un equipo de fútbol completo. Y tenían muchas cosas en común y hacían muchas cosas ellos juntos. ¿Sabes? Otro que tenía amigos era Pablo. Cuando Pablo escribe las cartas dice Pablo, Silvano y Timoteo. Dice compañeros de milicia, amigos que íbamos de un lado para otro sirviendo al Señor. Otro que tenía grandes amigos era David. ¿Se acuerdan de David? David tenía un amigo que se llamaba Jonatán, pero también tuvo un grupo que se llamaba Los Valientes de David. Eran tan grandes amigos que un día David, el rey David, estaba allí, dijo, qué gana tomarme algo, que tengo una agua fresca. Y 3 amigos, dice, que irrumpieron en el lugar de los filisteos, robaron agua y le llevaron a David, arriesgando su vida por ellos, por él. Y David dijo, no, Dios me guarde de tomar esta agua, y se la ofreció a Jehová. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dijo así, algo bien importante. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Él lo hizo por vos y por mí. Y la verdad es que el Señor Jesucristo, Él dice, yo ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y ser amigo de Jesús es algo impresionante, pero tener amigos en la obra de Dios y en tu caminar con Cristo y en el seguir de Cristo es fundamental en tu vida. No lo hagas solo. ¿Sabes que aquí hay muchos chicos que andan solos? Yo ayer estuve caminando y había varios que caminan solos. Había algunos que caminaban solos. Uno vi que estaba caminando solo, llevaba una Coca-Cola, llevaba unas papas fritas, llevaba otro más, y yo me acerqué a él. Y le dije, el Señor quiere que compartas. ¿Sabes lo que me dijo? El Señor a mí no me dijo nada. Se fue. Pero la verdad es, escuchá esto, Él quiere que tengas amigos, buenos amigos. ¿Sabes? Elías tuvo a Eliseo, David a sus valientes. Nosotros tenemos en el club bíblico. Salmo 133 dice algo muy lindo que lo usamos para la iglesia, pero dice, no hay nada más lindo que habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos, están ahí,
unos con otros. ¿Sabes? La palabra de Dios también dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, dice, si uno cae, el otro le levantará, y ay del que no tiene quien le levante. ¿Sabes qué lindo que es cuando uno piensa en la amistad y piensa que vos caíste y está tu amigo ahí para, oye, ayudarte a levantarte? Está tu amigo ahí y dice, oye, vamos al club bíblico. Está tu amigo ahí, dicen cosas para ayudarnos a seguir adelante, amigos. ¿Sabes? La palabra de Dios dice también en 1 Corintios 15, 33, las malas costumbres, pero corrompen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Y sabes, a veces algo que Dios va a desear de vos y de mí es que al salir de este campamento evalúes bien quiénes son tus amigos. Por ejemplo, hoy tenemos amigos en todos lados, en Facebook, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Facebook acá? ¿Tienen Facebook? Muy bien. Yo tengo como, el otro día publiqué una foto, escuchá, tuve como 37 likes. ¿Sabes qué? Mi hija que me ama tanto me dijo, papá, dice, aquel que tiene más de 20 likes es viral. Así que ya soy viral en las redes, así que por lo menos, ¿verdad? Pero uno tiene un montón de amigos y en ese grupo de amigos a veces no sabes quiénes son. Esos no son tus amigos. Probablemente esa gente que te conoce, gente que te sigue, gente de esto, pero amigos de verdad hay pocos. Y amigos que están contigo son pocos de los pocos. Cuídalos. Acércate. Permití que ellos te ayuden, te corrijan, te animan, te acompañen. Fundamental eso. Mira, los amigos, dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 27, 5, 6, dice, fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. ¿Sabes quiénes son esos tus amigos? Que te van a decir cosas como, mira, ese muchacho no te conviene. ¿Tuviste alguna amiga que te dijo algo así alguna vez? O algún muchacho que tiene otro amigo y dice, dale, háblale. ¿Vieron? Si te está esperando, ¿no? ¿Viste? Que quiere que la invites al banquete. ¿Acá hay banquete? No hay banquete. ¿Hay banquete? ¿Noche de gala? ¿Hay noche de gala? ¿Hay noche de gala aquí? Uy, qué triste que es esto, campamento. En Dominicana, si venís, hay noche de gala. Y ahí los chicos invitan a una chica a la cena y le pagan Coca-Cola, le compran el helado, caminan por la playa, es algo espectacular. Por eso hay muchos mexicanos que vienen este año al campamento. Pero, ¿sabes? Hay amigos que te animan con eso, pero también te dicen que no. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 17, 17, en todo tiempo, ama al amigo, porque es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sabes? Yo te quiero animar a algo. Campamentos como este es para ser amigos. Hacer amigos para toda la vida. Yo te animo a eso. Hacete amigo de tu consejero, aunque sea malo. Aunque no te deje dormir en la noche. Aunque te haga dormir en la noche. Aunque te persiga todos los días con la Biblia. ¿Vieron que te puedo conseguir? Aunque siempre quiera hablar contigo. No, esos son amigos buenos. Esos son quienes te quieren ayudar. Entonces, los problemas vienen en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, seguir el ejemplo del Señor. ¿Cuál ejemplo nos dejó el Señor? En primer lugar, que fue su... Vamos a repetirlo todos juntos. Fue su... En segundo lugar, Él nos enseñó ¿qué? La oración. Ahora, yo te quiero animar a eso. Empezá a orar más tiempo y vas a ver la bendición que va a ser eso en la vida tuya. Orá más tiempo. Dedica más tiempo a eso. No seas como Daniel, que oraba 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, y decía, Señor, gracias por los alimentos. Amén. Yo a veces tengo tanta hambre que le digo, Señor, tú sabes, ¿verdad? Okay. Algunos son así acá, ok. Pero orá más tiempo. No solo tener la oración, sino buscar maneras donde puedas servir al Señor. Campamento, tu iglesia, tu club bíblico es algo especial. Pero en último lugar, amigos. Yo quiero que te animes a tener amigos verdaderos,
que te acompañen en todo el camino de tu vida cristiana. Yo tengo muchos y buenos que me acompañaron, me animan, me corrigen, me enseñan, me dicen lo que me conviene y lo que no me conviene y me ayudan. ¿Tú tienes eso? ¿Por qué no empezás a orar a Dios por algunos que sean buenos para toda la vida? Y te puedo asegurar que Dios se va a encargar de eso. Así que pruebas vienen, pero tenemos cómo salir adelante. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos creer, podemos confiar en ti, podemos crecer en nuestra vida cristiana. Señor, gracias porque tu palabra nos la dejaste a nosotros para que podamos amarla, estudiarla, meditarla. Señor, pero gracias por la oración, porque podemos hablar contigo, porque tu palabra dice que ya tenemos acceso directo a ti y tú nos escuchas y quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de servir. Señor, ayúdanos a encontrarlas en el club bíblico. Gracias porque tú dijiste que preparaste obras para que andemos en ellas. Señor, ayúdanos a no desperdiciar esas obras que tú tienes para nosotros. Señor, te pido por amigos. Señor, yo veo en tu palabra que tú caminaste con los discípulos, que Elías tuvo Eliseo. Señor, que David tenía a los valientes y sus amigos. Señor, que el apóstol Pablo andaba rodeado siempre de Timoteo, Bernabé. Señor, ayúdanos a tener esos amigos para toda la vida. Te pido por cada uno de los jóvenes de este lugar, para que entendiendo eso podamos enfrentar todo lo que viene por delante y tener una vida siguiéndote a ti, confiando en ti y de aventura para ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, hace una obra en nuestras vidas. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.